Bienvenidos de nuevo al canal de chismecito más jugoso del internet. Estoy que no quepo de la emoción, porque hoy tenemos un tema que, mis cielos, va a hacer temblar las redes sociales. Preparen sus bebidas, sus botanas, porque este chismecito viene cargado de intriga, de teorías y, quién sabe, quizás hasta de un final feliz. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en una telaraña de coincidencias, o no, que involucra a dos de las personalidades más queridas de la farándula turca, la bellísima, talentosa e icónica Hande Erçel y el galán, el carismático, el inigualable Kerem Bürsin. Sí, mis amores, Anker está de vuelta en el radar. ¿Listos para desentrañar este misterio? Pues agárrense fuerte, que esto apenas comienza. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de rumores y especulaciones, déjenme recordarles lo importante que son para esta comunidad. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Suscríbanse al canal y activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas. Y a mis suscriptores de corazón, gracias, gracias, gracias. Su apoyo incondicional es el motor que impulsa este canal, los amo con locura. Y no olviden regalarme ese like jugoso si les gusta el contenido, así sabré que quieren más chismecitos calientitos. Ahora sí, mis amores, vamos a lo que nos truje chencha. El epicentro de este chismecito es, nada más y nada menos, un hotel. Pero no se imaginen cualquier posada, no, no, no. Estamos hablando de un resort de lujo, de esos que parecen sacados de un sueño, un Edén terrenal donde el glamour y la exclusividad son la norma. Y resulta, oh sorpresa, que tanto Hande como Kerem por separado, decidieron tomarse un merecido descanso en este paraíso, al mismo tiempo. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Una elaborada estrategia de marketing? Ustedes serán el jurado. Como era de esperarse, las redes sociales, esos detectives incansables, se encargaron de desenterrar este misterio. Y digo misterio entre comillas, porque en esta era digital, donde cada paso que damos queda registrado en un algoritmo, es prácticamente imposible esconder algo. Comencemos con nuestra reina, Hande. Hace algunos días, la actriz publicó en su Instagram una serie de fotos espectaculares en un resort con playas de arena blanca que parecían polvo de estrellas y aguas cristalinas que invitaban a sumergirse en un abrazo turquesa. Las fotos eran de ensueño. Hande lucía radiante, relajada, con una sonrisa que iluminaba el paisaje. Hasta ese punto, todo parecía normal. Una celebridad disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero, aquí es donde la trama se pone interesante. Unos días después, Kerem también comenzó a compartir fotos desde un lugar sospechosamente similar. Y claro, los fans, que tienen un ojo clínico digno de Sherlock Holmes, empezaron a conectar los puntos. «Mira esa palmera, es la misma», exclamaban unos. «El color del mar es idéntico», aseguraban otros. «La arquitectura del hotel es inconfundible», sentenciaban los más osados. Cada detalle, cada sombra, cada rincón parecía confirmar la teoría. Hande y Kerem estaban en el mismo resort. Imaginen el caos, mis amores. Las redes sociales se incendiaron. El hashtag #Anker, que parecía dormido, resurgió con una fuerza descomunal, liderando las tendencias a nivel mundial. Los fans, cual guionistas de telenovela, empezaron a tejer escenarios dignos de Hollywood, se encontraron por casualidad, planearon estas vacaciones en secreto, están dándose una segunda oportunidad, ¿será esta la reconciliación del siglo? Un verdadero manicomio virtual. Ahora bien, es fundamental aclarar algo. Hasta el momento, no existen fotos oficiales de Hande y Kerem juntos en el resort. Ninguna imagen que confirme fehacientemente su encuentro. Pero como ya les dije, los fans son unos detectives de primera categoría. Y han encontrado pequeñas pistas, migajas digitales que sugieren, al menos, su coincidencia en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, algunos usuarios de Twitter, armados con programas de edición y una paciencia infinita, compararon fotos de Hande y Kerem, y descubrieron que el fondo de una de las fotos de Hande coincidía milimétricamente con el fondo de un vídeo que Kerem había subido a sus historias de Instagram. ¡Alucinante! Otro detalle, ambos publicaron fotos de la puesta de sol en la playa. Y aunque las fotos eran diferentes, el ángulo, los colores, la atmósfera eran increíblemente similares. Demasiado para ser una simple coincidencia. Además de las pruebas visuales, también circulan rumores, testimonios anónimos, relatos de fuentes cercanas, que afirman haber visto a Hande y Kerem juntos en el resort.
Algunos juran haberlos visto cenando en uno de los restaurantes del hotel, compartiendo miradas cómplices y risas discretas. Otros aseguran haberlos visto caminando por la playa al atardecer, tomados de la mano, con la complicidad de las olas y el viento. Pero, insisto, nada confirmado. Son solo susurros ecos de una esperanza que se resiste a morir. Pero, ¿por qué esta noticia genera tanta expectación? ¿Por qué este simple rumor enciende las redes sociales? Pues la respuesta, mis amores, es evidente. Hande y Kerem fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas, más admiradas, más seguidas de la televisión turca. Su relación, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Senkal Kapm, Love is in the Air, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, arrolladora, magnética. La historia de amor entre Eda y Serkan, esos personajes que interpretaron con maestría, trascendió la ficción, invadió la realidad, se convirtió en un espejo de los sueños y anhelos de miles de personas. Cuando se confirmó su relación en la vida real, el mundo enloqueció. Fue como si los cuentos de hadas cobraran vida. Los fans se sintieron partícipes de una historia de amor digna de un guión cinematográfico. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en los reyes del Potokal, en los embajadores del amor verdadero. Cada una de sus apariciones públicas era un acontecimiento, una explosión de alegría, un festín para los sentidos. Se les veía felices, enamorados, radiantes, compartiendo momentos especiales, construyendo un futuro juntos. Sin embargo, como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem también tuvo su capítulo final. A principios de 2022, se anunció su separación. La noticia fue un shock, un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja ideal se hubiera roto en 1000 pedazos. Los motivos de la separación nunca se hicieron públicos, pero se especuló con diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, celos profesionales. El misterio, como siempre, alimentó los rumores. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, ha firmado contratos millonarios con marcas de lujo, ha desfilado en alfombras rojas de todo el mundo, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha participado en varios proyectos, ha ampliado su horizonte profesional incursionando en el mercado internacional, ha demostrado su talento en diferentes registros, reinventándose constantemente. Pero a pesar de la separación, el recuerdo de Anker permanece vivo en la memoria colectiva. Muchos fans se niegan a aceptar el final de su historia de amor. Guardan la esperanza de una reconciliación, sueñan con un reencuentro, rezan por un milagro. Y es que la química entre Hande y Kerem era tan poderosa, tan innegable, que resulta difícil creer que todo haya terminado definitivamente. Por eso, cada vez que surge una noticia o un rumor, una simple coincidencia que los involucra a ambos, las redes sociales se revolucionan, los corazones se aceleran, las ilusiones se renuevan. Y este incidente del hotel no ha sido la excepción. La posibilidad, por remota que sea, de que Hande y Kerem hayan coincidido en el mismo lugar, al mismo tiempo, ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans, que ven en este encuentro una señal del destino, una oportunidad para que el amor triunfe sobre la adversidad. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Es solo una casualidad? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Mis amores, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las teorías conspirativas, de las elucubraciones más descabelladas. Yo, en mi humilde opinión, creo que existen varias posibilidades. La primera, y la más simple, es que efectivamente se trate de una mera coincidencia. Hande y Kerem, dos personas solteras exitosas con agendas apretadas, decidieron tomarse un merecido descanso en el mismo resort. No se encontraron, no se hablaron, no intercambiaron ni una mirada. Cada uno disfrutó de sus vacaciones por separado, sin saber de la presencia del otro. Es una posibilidad, por supuesto. Pero, seamos honestos, qué aburrido sería si fuera solo eso. Así que pasemos a la segunda posibilidad, que ya empieza a sonar más interesante. Podría ser que Hande y Kerem, aunque estén separados, mantengan una relación cordial, civilizada, incluso amistosa. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos, compartieron experiencias intensas, construyeron recuerdos imborrables.
Es posible que hayan decidido pasar unos días en el mismo resort para ponerse al día, hablar de sus vidas, recordar viejos tiempos, sin la intención de reavivar la llama del amor. En este caso, no habría una reconciliación amorosa, pero sí una recuperación de la amistad, una demostración de madurez y respeto mutuo. Y ahora, mis amores, llegamos a la tercera posibilidad, la que más ilusiona a los fans, la que alimenta los sueños más románticos. Podría ser que Hande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad. Tal vez, después de un tiempo separados, de reflexionar sobre sus errores, de extrañarse mutuamente, se hayan dado cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. En este caso, las vacaciones en el mismo resort serían una especie de prueba de fuego, un test para evaluar si la química sigue intacta, si pueden superar los problemas que los llevaron a separarse, si están dispuestos a luchar por su felicidad. Un reencuentro secreto, una escapada romántica, un nuevo comienzo lejos del escrutinio público. ¡Ay, mi corazón! Por supuesto, estas son solo teorías, castillos en el aire, elucubraciones de una mente chismosa. La verdad absoluta, solo la conocen Hande y Kerem. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, imaginando, soñando con un posible reencuentro, con un final feliz digno de una telenovela turca. Lo que sí es innegable es que este incidente del hotel ha demostrado que el interés por la relación entre Hande y Kerem sigue vivo, latente, palpitando en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Y es que, como les dije antes, su historia de amor fue tan intensa, tan real, tan auténtica, que resulta difícil olvidarla, superarla, dejarla atrás. Además, Hande y Kerem son dos personas muy talentosas, carismáticas, atractivas, que han sabido ganarse el corazón del público con su trabajo, su personalidad, su humildad. Y aunque estén separados, siguen siendo referentes para muchos jóvenes que admiran su trayectoria, su profesionalismo, su compromiso social. Así que, pase lo que pase, seguiremos atentos a cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier señal que los involucre. Porque, seamos honestos, todos queremos saber qué va a pasar con esta historia, cómo se resolverá este misterio, si el amor volverá a triunfar o si el destino les tiene preparado un camino diferente. Y hablando de historias, quiero compartir con ustedes una anécdota personal relacionada con este tema. Hace algunos años, tuve la oportunidad de entrevistar a un director de casting turco que había trabajado con Hande y Kerem en Senkalkam. Y le pregunté sobre la relación entre ellos, sobre cómo era trabajar con una pareja que se enamoró en el set de grabación. Me contó que desde el principio se notaba que había algo especial entre Hande y Kerem. Que la química entre ellos era palpable, evidente, que se complementaban a la perfección, que se apoyaban mutuamente, que se divertían juntos. También me dijo que ambos eran muy profesionales, respetuosos y disciplinados, que siempre se esforzaban por dar lo mejor de sí mismos, que nunca permitieron que su relación personal interfiriera con su trabajo. Esta anécdota, este testimonio de primera mano, me confirmó lo que ya sospechaba, que la relación entre Hande y Kerem era algo más que una simple estrategia publicitaria, que un romance pasajero, que un capricho de celebridades. Que había sentimientos reales, una conexión auténtica, una compatibilidad genuina entre ellos. Por eso sigo creyendo que hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que se reconcilien. Y aunque no sea así, les deseo lo mejor a ambos en sus vidas personales y profesionales. Porque se lo merecen. Porque son dos personas maravillosas, talentosas y carismáticas que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y bueno, mis amores, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan disfrutado de este análisis profundo, de esta exploración exhaustiva de la posible reconciliación de Anker. Ya saben que me encanta compartir estas noticias con ustedes, conocer sus opiniones, leer sus comentarios. En resumen, hemos hablado de la coincidencia, o no tan coincidencia, de Hande Erçel y Kerem Bürsin en el mismo hotel en un destino paradisíaco. Hemos analizado las pruebas y los rumores que circulan en las redes sociales. Hemos especulado sobre las posibles razones de este encuentro. Y hemos recordado la historia de amor entre Hande y Kerem, desde sus inicios hasta su dolorosa separación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar siempre ahí, apoyando mi canal, compartiendo sus comentarios, haciendo crecer esta hermosa comunidad. Su opinión es muy importante para mí. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿O es solo una coincidencia? ¿Cuál es su teoría favorita?
Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, déjenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas, con chismes, teorías y análisis de nuestras celebridades favoritas. Así que si les gusta este tipo de contenido, no se lo pueden perder. Los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Hasta la próxima, mis chismosos adorados.